Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, pero muy especialmente Dios bendiga y damos gracias por la asistencia de las personas que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión. Nuevamente les decimos bienvenidos, bienvenidas, que Dios les bendiga y esperamos que haya muchas más ocasiones que estén aquí entre nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Sí. Bueno, deseamos y que así nos conceda el Señor. Vamos a empezar el tema de hoy. Se llama ¿cuál es el camino? La parte número 3, porque habíamos visto la parte 1, la parte 2 y nos habíamos basado en ese pasaje de Mateo al final, o ya cerca del final del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús habla acerca de dos puertas y dos caminos: la puerta estrecha, el camino angosto, y la puerta ancha y el camino espacioso, ¿verdad? Pero solo uno de ellos lleva a la vida eterna y el otro a la perdición. Así lo dijo Jesús. ¿Cuál es el camino? Parte número 3. Todo esto que hablamos lo estamos tomando de las Sagradas Escrituras. Insisto en esto porque ese es el propósito en esta iglesia, de predicar siempre y únicamente la palabra de Dios, no nuestros propios criterios, no nuestras experiencias personales, sino la palabra de Dios. Y empezamos con la introducción primero. Bueno, ¿cuántas veces se les ha compartido? Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado también, que les han compartido el evangelio a diferentes personas y después de que esta persona escucha, entiende y luego le hacen, escucha con atención, con disposición, y después le hacen la pregunta si quiere aceptar a Jesucristo y dice que sí, y a veces hasta puede que con lágrimas dice sí, sí acepto a Cristo. Bueno, pero después de que dice que sí, después de esta invitación a aceptar a Cristo, se les invita a hacer una oración y aceptan hacer la oración pidiendo perdón a Dios por sus pecados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz allá en el Calvario. Pero después de todo esto, esa persona o personas no muestran ningún interés en conocer más acerca de Jesucristo. Ya no quieren saber más e inclusive su vida no se le nota que haya sufrido ningún cambio. No ha cambiado, siguen igual. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es posible que después de haber entendido, haber escuchado, haber entendido y haber creído en lo que Jesucristo hizo por nosotros al dar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cómo es posible que después sea indiferente? Si por ejemplo alguno de ustedes estuviera muy enfermo, muy grave por sus riñones ya dañados y estuvieran moribundos y llegara una persona desconocida que fuera compatible y dijera yo estoy dispuesto a que me quiten uno de mis riñones para salvarles la vida a ustedes, y esa persona se dejara operar, le quitaran un riñón y se lo pusieran a ustedes y le salvara la vida, pregunto, ¿ustedes serían indiferentes hacia esa persona que le salvó la vida? ¿Serían indiferentes? ¿Verdad que no? ¿Cuánto más al Señor Jesús, que no donó un riñón? La persona que donó el riñón sigue viviendo con el otro riñón que le queda, porque podemos vivir con un solo riñón. Pero el Señor Jesucristo no dio un riñón ni dio dos, dio todo su cuerpo y toda su sangre, y Él murió. Él murió por nosotros. Él hizo muchísimo más que donar un riñón o donar sangre, como algunas personas lo hacen. Donó todo su ser y murió por nosotros para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. ¿Cómo es posible que alguien, después de que conoce eso, lo entiende, lo cree, entonces es después indiferente con el Señor Jesucristo? No le interesa conocer más acerca de Él, su vida sigue igual que antes. ¿Cómo puede ser eso?
yo pregunto, ¿habrá sido salva verdaderamente esa persona? ¿Habrá sido salva? Bueno, punto y aparte. La palabra de Dios dice claramente, y en no uno, muchos versículos, dice claramente que la puerta estrecha de entrada a la vida eterna es la fe en Jesucristo, ¿verdad que sí? Ustedes se lo saben eso. La salvación, la vida eterna se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Poner la fe en Jesucristo, el Hijo unigénito, al que Dios nos lo dio por amor a nosotros. Eso lo dice claramente la Biblia. Hay muchos versículos, pero nada más voy a poner este y otro más. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo dio? Porque amó, por amor, para que todo aquel que en Él cree, aquí está la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Clarísimamente dice la Biblia que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Porque Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro pasaje más de los muchos que hay, Efesios 1, versículos 13 y 14, dice, en Él, se refiere a Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿A qué se refiere con la palabra de verdad? Al Evangelio. Habiendo oído el Evangelio, el mensaje de salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, oído y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice claramente que la persona que después de haber oído el mensaje del Evangelio y haber creído, dice, es sellado, es decir, ya tiene la vida eterna. Recibe ese sello que es las arras, es el anticipo de la vida eterna. ¿Está clarito? ¿Sí? Claramente dice. Entonces, así que si le predicamos el Evangelio a alguien, lo escucha con atención y después le preguntamos y dice, sí, creo en Jesús como mi Salvador, según estos versículos que acabamos de leer, ¿tiene la vida eterna? Aunque después sea indiferente al Señor Jesús, aunque siga su vida igual que era antes de haber creído, viviendo de la misma manera como vivía antes, podemos decir que ya fue salvo. Hoy vamos a aprender que la puerta estrecha, que es la fe en Jesucristo, es más estrecha de lo que nos imaginamos. Por eso es estrecha. Y lo vamos a hacer con dos ejemplos. Pero hoy es el propósito que aprendamos que la puerta es más estrecha que un simple decir, sí creo en Jesús. Sí creo, decir con la boca, sí creo en Jesús. Vamos a ver con dos ejemplos, pero antes, este punto intermedio, palabras para temblar. El Señor Jesús dijo, afirmó verdades que muy pocas veces se predican en las iglesias cristianas, evangélicas. Muy poco se predica porque no les agrada a los creyentes oír estas cosas. Pero aquí predicamos la Biblia, la palabra de Dios. A los creyentes, a muchos que asisten y llenan los templos, les gusta que se les predique cosas bonitas, agradables, que se les den profecías, que les hablan cosas dulces, buenas, y entonces eso les encanta. Pero cuando se les predica las palabras que dijo el Señor Jesucristo, algunas de ellas ya no les agrada y puede que ya no regresen a la iglesia. Por ejemplo, por eso puse aquí palabras para temblar. Mateo 16:24, muy conocido. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer?
Niéguese a sí mismo. Aquí dice, olvídate de tus planes personales. Y en otros lugares se dice, no, tú pídele a Dios tus propósitos, tus anhelos de tu corazón, lo que tú quieres. No, niégate a ti mismo, dice el Señor. Niégate a ti mismo. ¿Qué querías hacer con tu vida? Olvídate de eso. Ahora vas a hacer como dijo Saulo de Tarso cuando tuvo aquel encuentro con Jesús. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué quieres que yo haga? Lo dijo, mira Señor, me gustaría hacer esto y esto y esto. No, ¿qué quieres que yo haga? Que yo te haga a ti, no al revés. Niégase a sí mismo. Luego dice, tome su cruz, es decir, vas a sufrir. Vas a sufrir. Vas a llorar. Vas a tener aflicción. Tome su cruz y sígame. Por hacer lo que Él te manda, vas a sufrir. Niégate a ti mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Verdad que eso no les agrada a la gente oírlo? No nos gusta esto, ¿verdad? Bueno, también el Señor Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ay, es que mi mamacita chula, no es que lo máximo. El que ame a su mamacita chula más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Díganselo a una mamá que acaba de tener un niño recién nacido o de poco tiempo, unos pocos años. Tú tienes que amar más a Dios que a ese niño que tienes. No es muy agradable oír esto, ¿verdad? Pero así dijo el Señor Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. En pocas palabras lo podemos resumir así, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Lo quieren leer conmigo esto? Pues, vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee. Lucas 14:33. Es un versículo para aprendérselo de memoria y repetirlo todos los días. ¿Quieres ser discípulo del Señor Jesucristo? Dice, aquel necesita renunciar a todo lo que posee. Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quiere decir entonces que la salvación no es necesariamente para las personas que dicen sí creo y hacen una oración. Es para los que renuncian a todo por Jesucristo. Es para los que renuncian a todo por Jesucristo. Para ellos es la salvación. Y vamos a dejar esto más claro, repito, con 2 ejemplos en la Biblia. Hay muchos más, pero sería demasiado tiempo estar viendo más casos. Primero, la fe en Jesús que no salva. Fe en Jesús que no salva. Esto parece, este título parece una herejía, ¿verdad? ¿Qué herejía está diciendo el hermano? ¿Cómo que la fe en Jesús no va a salvar? Bueno, hay ejemplos en la Biblia de personas que dijeron o parecía que tenían fe en Jesús, pero era una fe que no les dio la salvación, no les dio la vida eterna. Y hay varios ejemplos, no muchos, pero varios, y solamente voy a tomar uno de ellos. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19. Mateo 19, si quiere comprobarlo, que está ahí en la Biblia este pasaje, adelante. Y si no, si lo cree, bueno. Dice así, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno,
¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Fíjense la pregunta que hizo. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí le cortamos la lectura. Vino uno, dice la Biblia, y se acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Una pregunta. Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, ¿quién? Dios. ¿Quién de ustedes es bueno aquí? ¿O buena? Bueno, solo hay uno, Dios. Dice, pero si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y ahí están algunos de esos mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los que han leído este pasaje o tienen ahí cerquita la Biblia, ¿qué contestó este hombre? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Era una persona que humanamente nosotros le llamaríamos buena, ¿verdad? Una persona piadosa. Todo esto lo he guardado, dijo. Bueno, evangelizar es difícil. Llevar el mensaje de la palabra y que crea la persona es difícil. Lo primero que hay que hacer es ir. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, dice, id y haced discípulos. Hay que ir a donde están los perdidos, primer paso. Y luego cuando ya estamos ahí y les hablamos, muchas veces las personas no quieren escuchar y rechazan que se les hable de Cristo. A mí me pasó hace poquitito con un estudiante que le iba a hablar y no quiero que nadie me hable ni de política ni de religión. Así, paz, me cortó. Pero va a haber en los exámenes. Bueno, no es cierto. Bueno, es difícil, hay que ir, repito. Muy pocas veces la persona viene a uno y le dice, oiga, quiero que me enseñe, que me diga cómo puedo ser salvo, cómo puedo tener la vida eterna. Eso sucede muy pocas veces, ¿verdad que sí? Muy poco que alguien se acerque y diga, oiga, usted que sabe, usted que conoce de la palabra de Dios, enséñeme cómo puedo tener la salvación. Eso sucede muy rara vez. Así le pasó al Señor Jesús. Esta persona vino a Jesús. Él vino, él solito vino. Vino a preguntarle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Jesús andaba allí predicando y él supo que andaba Jesús por ahí y él vino a hacerle esta pregunta. En el Evangelio de Lucas, este pasaje, este asunto se menciona también en Marcos y se menciona en Lucas, en Juan no. En Lucas capítulo 18, versículo 18 se dice que él era un hombre principal, es decir, era una persona importante. Era una persona destacada en la sociedad judía de aquel tiempo. Quizá haya sido un dirigente, no sé, de una sinagoga o algo así. Pero él dice un hombre principal. En Mateo, en el versículo que sigue de donde llegamos aquí, que fue el 19, en el 20 dice que era hombre rico. Y dice que era joven. Así que tenemos un joven rico
principal, o sea, una persona importante, ¿verdad? Destacada, y además era un hombre piadoso, un hombre que había procurado, se había esforzado por guardar los mandamientos. Bien, ¿por qué buscó a Jesús? Jesús estaba enseñando y viene este hombre y le hace esta pregunta: ¿por qué esta persona buscó a Jesús? ¿Por qué se arriesgó a que todos lo vieran que estaba yendo allí con Jesús? Él, siendo una persona importante, principal, ¿por qué no le dio ninguna vergüenza, pena ni nada que públicamente todo el mundo lo viera que iba a ver a Jesús, hacerle una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acuérdense, por ejemplo, de Nicodemo. Nicodemo también tenía esa duda, pero ¿qué hizo Nicodemo? Fue a ver a Jesús, ¿cuándo? De noche. ¿Y por qué de noche? Pues suponemos que para que nadie se diera cuenta, ¿verdad? De noche, así oscurito, que no se den cuenta que voy a ver a Jesús, porque también Nicodemo era un hombre principal y no quería que se dieran cuenta. Pero este joven, este hombre, no le importó, dijo: ¿qué tiene que me vean? Yo quiero saber la respuesta a mi pregunta. Y fue y buscó a Jesús. ¿Por qué? Ni se avergonzó de irlo a ver. Bueno, porque este hombre creía en él. Este hombre creía en Jesús. Creía que Jesús enseñaba la verdad y conocía la verdad. Y por eso le fue a preguntar a él eso. ¿Por qué no fue con los sacerdotes judíos? ¿Por qué no fue con el sumo sacerdote de aquel tiempo? ¿Por qué no fue con los miembros del Sanedrín a preguntarles eso? Fue con Jesús. Quiere decir que él no creía en esos hombres, creía en Jesús y quería escuchar la respuesta de Jesús. Él tenía fe en Jesús y por eso lo fue a ver, para saber qué haré para heredar la vida eterna. Y a propósito, ¿cómo se alcanza la vida eterna? Vamos a verlo por medio de este hombre, de este joven rico. Primera cosa, ¿cómo se alcanza la vida eterna? Primero, hay que saber lo que se quiere. Hay que saber lo que se quiere. Este hombre llegó a Jesús sabiendo lo que quería. ¿Qué quería? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta muy importante que todos nos deberíamos hacer. Todos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Y eso es lo que él deseaba saber. Él era rico, tenía cierta importancia dentro de su pueblo, llevaba una vida correcta, se había esforzado, repito, por obedecer los mandamientos, porque le dijo al Señor: todo esto lo he guardado. Y sin embargo, a pesar de que era una persona con buenas obras, con buen testimonio, destacado en su pueblo, él, aún con todo y eso, él sabía que algo le faltaba. Y le faltaba la paz que da el tener la seguridad de la vida eterna. Él decía: yo he hecho muchas cosas buenas, me he portado bien, he procurado obedecer los mandamientos, pero aún así él se daba cuenta de que no tenía la vida eterna. A diferencia de los fariseos en su tiempo, de los escribas en su tiempo, ¿verdad? Y de mucha gente el día de hoy que cree que por sus buenas obras va a llegar a entrar al cielo. Mucha gente piensa eso. Voy a ser bueno, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro y con eso me voy a ganar la entrada al cielo. Así pensaban los fariseos en su tiempo, así piensa mucha gente el día de hoy. Esta persona no pensaba eso. Él sabía que con todas sus buenas obras
él no tenía la vida eterna y por eso estaba buscando a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Así que en resumen, este joven sabía lo que quería. Sabía lo que quería. Y ese es el primer paso, saber lo que se quiere. Segunda cosa es, hay que ir a la fuente correcta. Hay que ir a la fuente correcta. Dice el pasaje de Mateo 19:16. Entonces vino uno, y cuando dice uno, se refiere a que vino, perdón, cuando dice que vino uno se refiere al joven rico, pero ¿a quién vino? A Jesús. Por eso le puse entre paréntesis, yo se lo agregué, eso no está en la Biblia. Vino uno a Jesús y le dijo, maestro bueno. El punto aquí es que hay que ir a la fuente correcta. Muchas personas andan buscando cómo obtener la vida eterna, pero andan buscando donde no deben. Satanás tiene multitud de religiones en todo el mundo para que la gente busque donde no debe buscar cómo obtener la vida eterna. Pero este joven sí sabía dónde buscar, buscó en la fuente correcta. ¿Quién? Jesucristo. Repito, no buscó en el sumo sacerdote, no buscó en alguno de los otros sacerdotes, ni algunos de los miembros del Sanedrín, ni en los escribas. Fue a la fuente correcta, a Jesús. Fue a preguntarle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es la fuente correcta. La Biblia dice en 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? Jesús. Él fue a la fuente correcta, Jesús. En Él está la vida eterna, en Jesús. No en Pedro, no en Pablo, no en Juan, no en Mateo, no en Santiago, no en José, no en María, no en quien quieran. La vida eterna está, dice la Biblia, en Jesús. Él fue el que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados, nadie más. Y si lo hubiera hecho alguien más, ¿qué pasaba? ¿Tendríamos la vida eterna? ¿Por qué no? A ver, si yo era muerto por ustedes, ¿qué? Bueno, ¿quién quieren? ¿El hermano Abundio? Los crucificamos al hermano Abundio por nosotros. Bueno, él que muera por los pecados de los de este lado, y de este lado, ¿a quién ponemos? Al hermano Pedro, que muera por los de este lado. ¿Cómo ven? ¿Serviría de algo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? La vida eterna está en su Hijo. ¿Por qué? ¿Cómo debiera ser ese cordero que fuera ofrecido por nuestros pecados? Debería ser perfecto, sin pecado. Hermano Pedro, ¿tiene pecados usted? ¿Ha cometido pecados? ¿No le da vergüenza, hermano? No, pues todos hemos pecado, dice la Biblia, ¿verdad? También el hermano Abundio. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces nadie, ninguna persona, hombre o mujer que hubiera sido muerto en la cruz por nosotros hubiera servido. Solamente Jesús fue perfecto, sin pecado. Nada más Él. Y por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la vida está en Él, en su Hijo. El versículo 20 de 1 Juan 5 dice, y estamos en el verdadero. Por si tenían duda, dice, estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De pasadito este texto dice que Jesucristo es Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Dónde está? En su Hijo. Así que él fue a la fuente correcta. Ahora, este hombre cuando va con Jesús, ¿cómo le llamó? ¿Se fijaron? ¿Cómo le dijo? Señor, quiero preguntarte algo. No. Le dijo, maestro, ¿qué más? Bueno, maestro, bueno. ¿Por qué le dijo maestro? Porque él se daba cuenta de que él enseñaba con autoridad.
no como dice en otro pasaje, como los escribas. Él enseñaba con autoridad. Se daba cuenta que él enseñaba siempre la verdad, lo correcto, no como los escribas o los fariseos, que eran hipócritas, decían una cosa y vivían en otra forma. Así que se daba cuenta que él era un hombre íntegro, que enseñaba y decía siempre la verdad. Por eso fue con él y le dijo maestro, y luego le dijo bueno. La palabra bueno en griego, que es el idioma de la Biblia en el Nuevo Testamento, se dice de dos maneras. Una es kalos, kalos que se refiere a la forma por fuera. Esto está bueno. Ustedes, por ejemplo, ven un pastel bien bonito, precioso, bien adornadito y todo, y dicen, está bueno. Pero luego le parten una rebanada, se la llevan a la boca y ya no está bueno. Cuando está bueno por dentro, en griego se dice agatos. Y esa fue la palabra que utilizó este joven aquí. Le dijo maestro bueno, agatos. Quiere decir que era bueno por dentro, moralmente bueno, en su interior era bueno. Porque los fariseos eran buenos por fuera, o sea, nada más era la pura apariencia de bondad. Por dentro eran unos hipócritas. Pero a él le dijo maestro bueno por dentro, ¿verdad? Quiere decir que él tenía, repito, fe en él, creía en Jesús. Todo eso creía sobre Jesús y por eso fue a él a preguntarle esto. Bueno, número 3, hay que ir con la actitud correcta. Hay que ir con la actitud correcta. Dice en Marcos, me voy al pasaje paralelo de Marcos 10, versículo 17, dice, al salir para seguir su camino, se refiere a Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él y le hace la pregunta. Vino con la actitud correcta. 3 cosas que quiero notar cómo vino este hombre, este joven rico. Primero, vino con un gran deseo, con urgencia, pues. No como a veces decimos, mañana lo hago. Hay un comercial ahorita en la televisión, ¿verdad? Tengo un dolor no sé dónde y mañana voy al médico. Y al otro día, mañana. Y lo dice, mañana puede que ya no exista, ¿verdad? ¿Sí han visto un anuncio sobre el cáncer? Este hombre, fíjense qué interesante, no era un viejito, no era un anciano que pudiera decir, ya me han de quedar, no sé, unos cuantos meses de vida, quizá un año y me voy a morir. Entonces quiero saber cómo tener la vida eterna porque ya pronto me voy a morir. Él era un joven, dice la Biblia, y los jóvenes casi piensan que van a vivir muchos años y no les importa. Cuando esté viejito me voy a acercar a Dios para conocer. Voy a ir a la iglesia, ahí me platicas después cuando ya me esté viejito, para entonces sí, buscar a Dios. ¿Verdad que sí dicen? Pero este hombre tenía urgencia a pesar de que era joven. No estaba enfermo ni moribundo. Entonces es destacable que vino con gran deseo, con urgencia. ¿Por qué decimos? Porque dice vino ¿cómo? Corriendo. Y no le dio vergüenza. Repito, no como Nicodemo, escondiéndose en la noche. Este vino públicamente en el día y vino corriendo. También, ¿qué otra cosa notamos? Número 2, notamos que vino con humildad. Vino con humildad. Dice, hincando la rodilla delante de él. ¿Quién hace eso? A mí nadie se me ha acercado y se me pone de rodillas. Hermano, dígame esto. Si yo llego a hacerlo, levanto, ¿verdad? Luego parece, hermano. Parece. Yo no soy nadie para que se ande hincando delante de mí. Pero este hombre vino y no le dio vergüenza que todos se dieran cuenta, siendo él un hombre principal, rico, y andarse arrodillando delante de Jesús. Híjole, ¿verdad? No le dio vergüenza. Y a algunos les da vergüenza cuando están en un restaurante, por ejemplo, les ponen la comida y les da vergüenza hacer oración por los alimentos.
O están en una reunión con sus amistades o una fiesta, sirven la comida y da vergüenza hacer la oración y pues ahí viene, vámonos, pum. Este hombre no le dio vergüenza arrodillarse delante de todo el mundo ante Jesús. Vino con humildad. Y una cosa más que ahí no la podemos ver, pero vino con sinceridad. Vino con sinceridad haciéndole una pregunta al Señor Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué digo sinceridad? Porque a Jesús fueron con él muchas personas a hacerles preguntas que no tenían ningún interés en la respuesta que le diera Jesús. Realmente lo que querían es ponerle una trampa. Por ejemplo, aquellos que fueron y le dijeron: ¿es lícito dar tributo al César? ¿De veras querían saberlo? ¿O qué querían? Querían ponerle una trampa. Si decía que no, lo acusaban con los romanos. Si decía que sí, quedar en mal delante de los judíos, como traidor a la patria. Preguntas con trampa. O aquellos que fueron y preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer, divorciarse de una esposa? Igual, todo era para ponerle trampas al Señor Jesús. Este hombre no venía a ponerle una trampa a Jesús, venía con sinceridad. Él quería saber: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos creen ustedes que tienen la vida eterna? ¿Seguros? Hasta nomás 3 manos se levantaron, 4 con la del hermano Santiago, 5, 6. Los demás no están seguros. Qué tristeza, porque esta persona estaba sin tener paz en su corazón, porque no sabía si tenía la vida eterna, no sabía qué le faltaba para tener la vida eterna. Y eso es muy feo, muy feo. Hay iglesias en donde se enseña a no estar seguros de la vida eterna. La gente no tiene la seguridad de la vida eterna. No, es que si me muero y ¡bum!, ya me fui al infierno. Era salvo, pero en ese momento pequé y me morí y ya la perdí. No están seguros. Este joven también no estaba seguro y fue con sinceridad. ¿Qué más? Hay que tener la fe correcta. Hasta aquí este joven lleva palomita. ¿Sabía lo que quería? Sí. Número 2, ¿acudió a la fuente correcta? Sí. ¿Acudió con la actitud correcta? Sí. Pero ahí viene esta otra más. Hay que tener la fe correcta. Hay que tener la fe correcta. Por eso dije fe que no salva. Mateo 19, versículos 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Porque él dijo: sí, yo he guardado todo esto, los mandamientos. Dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego dice: y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Híjole, ningún evangelista moderno hubiera hecho esto. Digo, la persona tiene que ir, y primero para que lo quieran escuchar, y luego que no rechacen, sino que acepten el mensaje. Pero este hombre al revés, él vino preguntando: quiero que me des el mensaje del evangelio. Eso la tenía bien fácil Jesús, ¿no? Si alguien se nos acerca así con esa actitud, pues está fácil de evangelizarlo, ¿no creen? No, va a ser cristiano, ahora sí. Le voy a decir, porque tiene ganas de escuchar y tiene ganas de creer. Y cuando llega con Jesús, le sale Jesús con esto: vende todo lo que tienes y sígueme. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ningún evangelista hubiera dicho eso. Qué desperdicio de oportunidad de que una persona así rica, poderosa, importante, fuera salvo. ¿Se imaginan que aquí en la iglesia hubiera un hombre así como este, rico, bien rico, y además con poder socialmente, políticamente, que llega aquí a la iglesia? ¿Cómo ven? ¡Ah, qué bueno! Porque, no, hombre, ya le hicimos.
¿verdad? No hubiéramos batallado con el termómetro este que teníamos ahí la otra vez. Bien fácil. Pero Jesús desperdició la oportunidad. Le puso la puerta estrecha, muy estrecha y no pudo pasar por ella. Pero pregunto, ¿no sería peor haberlo engañado diciéndole, ya tiene la vida eterna, no te preocupes? Y después darse cuenta de que estaba perdido. El día que muriera, irse al infierno. ¿No sería peor eso? Jesús le dijo la verdad. Y una verdad que también se nos debe decir a nosotros. La puerta estrecha está estrecha verdaderamente. Es verdaderamente. Pero ningún evangelista hace eso, ¿verdad? Decirle a la persona, no, mira, es que tienes que hacer esto y... La fe que verdaderamente salva es la que cumple con el requisito que puso el Señor. ¿Cuál es? Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Lo quieren repetir ustedes otra vez? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor Jesús? Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora comparemos la fe de este joven rico con la de otra persona en la Biblia. Y vamos a ver que esta otra persona sí tuvo una verdadera fe. La fe que sí salva. Y nos vamos a Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo dice, creyó Abraham a Dios, o sea, tuvo fe. Abraham tuvo fe, pero ¿qué clase de fe tuvo Abraham para que haya sido justificado? Para que haya sido salvo. ¿Qué clase de fe? Bueno, fíjense la diferencia. ¿Cómo podemos saber que la fe de Abraham sí fue la fe verdadera mientras que la fe del joven rico no fue una fe verdadera? Porque Abraham fue sometido a prueba igual que el joven rico. No sé si dan cuenta, el joven rico fue sometido a prueba. ¿Cuál prueba fue? Vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. ¿Pasó la prueba? No, su fe no era verdadera. Pero a Abraham se le puso una prueba más difícil todavía. Dios no le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Saben qué? Abraham lo hubiera hecho, pero inmediatamente se hubiera deshecho de todo, vámonos. Pero Dios le pidió algo todavía más difícil y más valioso que todo el dinero que tenía Abraham. ¿Qué fue lo que le pidió? Génesis 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué probó de Abraham? ¿Qué le probó? Su fe. Probó su fe para ver si era verdadera o era falsa. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Asa. Esa prueba era bien difícil. No, se le hubiera dicho, vende todos los animalitos que tienes y dáselos regálaselos a los pobres, y pues, se deshace de todos los animales, ovejas, bueyes, asnos, camellos, lo que haya tenido. Pero le pidió algo más difícil y más valioso. Le pidió la vida de su hijo, su único Isaac. Abraham era ya un anciano de 100 años de edad cuando tuvo ese hijo. Y su esposa también ya era anciana, 90 años, cuando tuvo su hijo. Fue un milagro que hizo Dios.
En respuesta a las oraciones de Abraham, durante muchos años estuvo orando y Dios le concedió lo que le había prometido, tener ese hijo en quien sería su descendencia bendecida. El hijo se llamó Isaac. ¿Se acuerdan qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué significa risa? Bueno, ¿por qué le pusieron Isaac a Isaac? Porque se rió, sobre todo Sara, ¿verdad? La esposa se rió cuando oyó que iba a ser madre. No, hombre, a mi edad ya tengo nietos, no hijos, ¿eh? Bueno, pero Dios les concedió y tuvo un hijo, y ahora de una manera inexplicable Dios le dice: ¿sabes qué? Quiero que tomes a tu hijo, ese único que tienes, después de tantos años, quiero que lo ofrezcas en sacrificio para mí, en holocausto. Dios estaba probando a Abraham, estaba probando a ver si lo amaba más a él que a su hijo. Estaba probando a ver si Abraham era capaz de renunciar a lo más valioso que poseía, que era su hijo. Acuérdense el texto de Lucas 14:33. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estaba probando Dios si era capaz de renunciar a su hijo, a su único hijo, por Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y luego el 9 y 10. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Me brinco al 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo ven esta fe? Dios estaba probando: ¿me amas más a mí o a tu hijo? ¿A quién amas más? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que posees, lo más valioso que posees, que es tu hijo, a ofrecérmelo a mí? Y Abraham dijo sí. Y cuando toma el cuchillo y está a punto de degollar a su hijo, ya sabemos la historia, no la vamos a leer. Llega un ángel y le dice: no, detente, Abraham, no le hagas ningún daño. Se han dado cuenta que tú pones en primer lugar a Dios verdaderamente. ¿Cuántos verdaderamente ponemos o ponen en primer lugar a Dios? ¿Cuántos dicen: bueno, tengo a mi hijo, lo quiero mucho, pero hoy tengo que servir al Señor? Lo hacemos a un lado para venir a servir al Señor. Y así muchas otras cosas más. Bueno, vamos a la conclusión, pero quiero que se den cuenta de la diferencia entre la fe de Abraham y la fe del joven rico. ¿Se fijaron? Vamos a la conclusión. Muchos hay que dicen: yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Por ello están seguros de tener la vida eterna. Y entre ellos estamos nosotros. Es que yo he dicho y sostenido y levanté la mano y pasé al frente y hice una oración y lo que sea, de que creo en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ya tengo la vida eterna. Pero un día, esa fe que dicen tener será sometida a prueba, como la del joven rico y como la de Abraham. ¿Sí saben eso? Algunos quizá ya tuvieron la prueba, otros la van a tener. Y ahí ustedes, Dios no necesita, ustedes se van a dar cuenta si de veras su fe es verdadera para salvación o es falsa para perdición, cuando sean sometidos a prueba. ¿Cuál va a ser esa prueba? No sé. ¿O cuál fue la que ya pasaron?
No lo sé. Una enfermedad muy grave, la muerte de un ser muy, muy querido, alguna aflicción tremenda, no sé, que Dios pueda mandar. Hay mucha gente que cuando vienen estas pruebas se retira, se va de la iglesia, ya no quiere asistir, ya no quiere venir. Como el joven rico, igualito. Y ya no los volvemos a ver, se van. Les pasó esa prueba y no la pasaron, se van. ¿Algún problema del tipo que sea fuerte? Un día, recuerdo, su fe va a ser sometida a prueba. Y miren cómo va a ser. 1 Pedro 1, versículos 6, 7 y 9. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas. No va a ser divertida la prueba. No va a ser entretenida. Va a ser aflicción. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y Oscar hace ratito nos ponía acá con los siervos, y él no sabía que yo iba a decir esto, ¿verdad? Un video donde se habla acerca de la plata, cómo se le pone en el fuego para ser purificada. Aquí es para ser probada la fe. Va a ser sometida a fuego. ¿A qué le suena lo de fuego? ¿A qué le suena el fuego? Algo bien fuerte, ¿verdad? Algo bien fuerte. Algo bien difícil. Algo que nos va a hacer llorar de verdad. Que nos va a hacer tambalear si seguimos o no seguimos. Yo todos los días, alguna vez se los dije, lo vuelvo a repetir, todos los días sin falta oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. No sé en qué momento me pueda venir una prueba muy dura. Y por eso pido a Dios, Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Y no sé cuándo les vaya a pasar a ustedes también, o ya les pasó. Y si ya les pasó, qué bueno, porque están aquí. Quiere decir que pasaron la prueba. Otros ya no están aquí porque no pasaron la prueba. Fuego, un problema grave, difícil, que los va a hacer sufrir. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿cuál es? La salvación de vuestras almas. Si esa fe resiste la prueba, es que es fe verdadera, y entonces obtenemos el propósito de la fe, que es la salvación. La salvación. ¿Fue salvo el joven rico? Él creyó en Jesús, por eso lo buscó. No buscó a los líderes religiosos, buscó a Jesús porque creía en él. ¿Pero fue salvo? No. Jesús dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lo dijo después de que el joven se fue, el hombre se fue. ¿Fue salvo Abraham? Sí. La Biblia dice, creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Creyó Abraham. Así que ponemos esto, ciertamente la salvación es por fe, como dicen muchos textos bíblicos, y leemos dos de esos. Sí, es por fe, pero ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Somos salvos por fe, pero ¿cuál fe? Leamos este versículo, Romanos 14:6 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos nosotros. ¿Cuál fe dice la Biblia? La fe como la de Abraham. La fe como la de Abraham es la que da la salvación. ¿Tienes esa fe? Termino con esta pregunta: ¿qué clase de fe tienes tú? ¿La fe de Abraham o la fe del hombre rico? ¿La fe de Abraham o la fe del hombre rico? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra enseña con mucha claridad que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no hemos entendido bien a qué clase de fe se refiere, porque hay muchos que dicen tener fe, pero algunos su vida no refleja esa fe. Viven igual que la gente del mundo y son indiferentes para conocer más acerca de Jesús. No aman a quien dio su vida, a quien ellos dicen que creen que dio su vida por sus pecados. No se interesan en venir a adorarlo, en alabarlo, en servirle a aquel que dicen que creen que murió por sus pecados. No lo enseñan a otros, no van y se lo cuentan a sus familiares, a sus amistades, a sus hijos, de aquel que dicen que creen que murió en sacrificio por sus pecados. Otros sí participan más, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción difícil, el momento en donde sufren, el momento en que quizás se les diga: tienes una enfermedad, es incurable, te vas a morir, y claman a Dios y no se curan, y no se curan, y no se curan, y quizás no se van a curar y se van a morir. Ahí puede ser que digan: yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, no me sana, no me ayuda, estoy sin trabajo y no me da trabajo, mi matrimonio se destruyó, y se alejan de Jesús, mi hijo, mi hija se murió y se alejan de Jesús. La prueba es fuego que nos va a hacer sufrir, que nos va a hacer temblar, dudar, como quizá también lo hizo Abraham, pero a fin de cuentas él obedeció y pasó la prueba. Señor, danos esa fe como la de Abraham. Ayúdanos a mantenernos todo el resto de nuestra vida creyendo en Jesús, sirviendo a Jesús, alabando y adorando a tu Hijo, agradecidos por lo que hizo por nosotros. Pase lo que pase en nuestras vidas, suceda lo que suceda en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a resistir cualquier prueba de fuego que tú nos quieras mandar si es necesario. Gracias, Señor. Estamos preparados porque lo leemos en tu palabra que puede suceder. Ayúdanos, si llega a suceder esto, a poder resistir la prueba y salir con victoria. Gracias, muchas gracias. Bendice a los invitados que estuvieron con nosotros, que hayan escuchado estas palabras y que en ellos, si no lo tienen, nazca esta fe en Jesús, una fe verdadera. Y se va a notar porque se van a interesar en seguir oyendo, conociendo más acerca de Jesús. Su vida ya no va a ser igual, su vida va a ser transformada por el poder de tu Espíritu Santo en ellos. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.